Bueno, qué alegría después de este tiempo de oración, de alabanza. Qué bueno, ya hoy por la gracia de Dios, 1 de febrero. Y hay algo a lo que queremos enfocarnos en este 2023, un año en el que vivimos para ser siervos fieles, y es el trabajo de los grupos pequeños que en nuestra iglesia llamamos grupos de crecimiento integral. Ya muchos en nuestra iglesia, gracias a Dios y los felicitamos, ya muchos de nuestros líderes están retomando este trabajo, otros de repente están conectados hoy y ni tienen idea de qué se trata o para qué son o cómo funcionan los grupos pequeños. De repente, probablemente algunos hasta estén pensando en abandonar los grupos por algunos factores, la verdad no sé. La intención con esta enseñanza es animarles a pertenecer a un grupo pequeño, porque como lo veíamos el domingo pasado, si realmente queremos cambiar, si queremos tener cambios verdaderos, necesitamos aprender a vivir en comunidad. Y un grupo grande no es el mejor lugar. Ayuda, por supuesto, pero el lugar más idóneo para cambiar es un grupo pequeño. Y en esta noche para desarrollar esta enseñanza me está acompañando uno de nuestros pastores, quien lidera uno de los distritos que tiene más grupos y que realmente valoran y aman los grupos pequeños. Y pues es el pastor Samuel Quevedo, pastor de los anclados firmes y de los jóvenes comisionados. Hola, querido hijo, Dios te bendiga. Hola, Pa, ¿cómo estás? Dios te bendiga y también saludo a toda la iglesia que en esta noche está conectada. Que Dios los bendiga muchísimo y que este sea un tiempo especial de reafirmar algo tan hermoso como es los grupos pequeños. Algo que es pues maravilloso y quisiera que ustedes pudieran escribir ahí en el chat por qué ustedes creen que es importante los grupos pequeños. ¿Por qué es importante los grupos pequeños? ¿Por qué creemos que los grupos pequeños son necesarios? Y yo podría mencionar algunas mientras ustedes escriben y pues también interactuamos. De pronto usted vaya a escribir algo de lo que yo voy a mencionar, pero eh, muchos creen que con la reunión del domingo no es suficiente. Y es que en realidad, como lo veíamos también el domingo, el pastor no lo mencionaba, y la reunión grande es muy difícil. A veces uno se saluda con una, dos, tres personas y ya. Y pues la verdad es muy complicado tener un acercamiento o incluso podríamos decir ser iglesia en un grupo tan grande. Entonces necesitamos los grupos pequeños porque los domingos es un poco más difícil crecer en todas las áreas. También es más fácil integrar nuevos creyentes y por ende son una herramienta de multiplicación. Algunos de ustedes pudieran estar diciendo esto, es más fácil porque se genera una herramienta de multiplicación. También porque los grupos facilitan el ejercicio de los dones de todos, los grupos se facilita el discipulado cercano. De pronto muchos van al grupo solamente por el refrigerio. Entonces, para muchos en los grupos se vuelve eso, de pronto un tiempo para comer. Pero hoy queremos ver que los grupos son más que eso, y por eso quisiéramos profundizar en este tema tan importante de los grupos pequeños, porque los grupos en realidad son una oportunidad para crecer, para avanzar y para ser más como Cristo. Entonces, ¿qué te parece, Padre, si hoy respondemos a esa pregunta? ¿Cómo empezar un grupo pequeño? ¿Cómo empezar un grupo pequeño? Amén, sí señor. Creo que es una buena pregunta y pregunta que probablemente muchos están haciendo. Porque probablemente se motivan el domingo de repente algunos terminando la reunión me decían, ok, pastor, ¿y cómo hago? ¿De qué manera? Yo quisiera que en esta noche vayamos como entrando en el tema. Yo creo que vamos a dedicar otras dos enseñanzas por lo menos para tener claridad de lo que son los grupos pequeños. Y lo primero que necesitamos comprender es su origen, es decir, responder a la pregunta, ¿cuál es el origen de los grupos pequeños? Porque alguien puede pensar, oiga, ¿y de dónde salió esa moda? ¿Qué iglesia se la inventó? O algo así por el estilo.
Pero cuando uno va a la Biblia, pues uno tiene que entender que todo comenzó por allá en Génesis. Todo empieza en Génesis y uno puede ver que ese grupo pequeño se da a conocer en la misma naturaleza de Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hay una palabra, pues que a mí no me gusta presumir de los idiomas bíblicos, pero la palabra Elohim o Elohim es una palabra plural. Es una palabra plural, por eso nosotros creemos que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Y en esta palabra Elohim, pues lo que uno puede ver son sencillamente la idea de un grupo pequeño. Tres personas, las tres personas de la divinidad, unidas, unidas en el único Dios verdadero. Y a partir de ahí, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pues uno empieza a ver cómo ese concepto de grupos era tan, pero tan importante. ¿Qué puedes añadir a esto, Sammy? Y exacto, por ejemplo, vemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, dice la palabra, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Entonces también podemos decir que esto de grupos pequeños también se da en el pueblo de Israel, enfocándose como el pueblo elegido de Dios, como la nación, como el pueblo escogido, apartado de los demás pueblos de la faz de la tierra, y era un grupo selecto y único con el propósito de agradar a Dios. El Señor los había escogido. Pero también hay una palabra muy buena y es que eran tribu. ¿Qué nos puedes decir acerca de tribu? Claro, la casa de Israel, en virtud de los 12 hijos de Jacob, pues cada hijo representaba una tribu. Eso lo vemos por allá en Génesis 49. Leamos el versículo 28 como para tener una base bíblica sólida. Dice, todas estas son las 12 tribus de Israel y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Las tribus eran algo todavía mucho más pequeño que una nación, donde los líderes, en este caso los hijos de Jacob, pues tenían unos subgrupos y que de esa manera fue en la que Josué terminó distribuyendo la tierra prometida. Pero hay todavía una unidad más pequeña. ¿Cuál era? Era la familia o clan. Y ahí es cuando a nosotros de pronto nos da, bueno, personalmente a veces nos da pereza leer todos esos, que el hijo y del hijo y del hijo. Por ejemplo, números 26, 21 y 22 dice, de Jezrón y de Jamul, hijos de Fares, proceden los clanes jezronitas y jamulitas. Y a veces pasamos por encima de eso, pero no nos damos cuenta de que para Dios esto era tan importante que lo tenía en cuenta, pero a su vez nos muestra que son una familia, son un clan, son algo que es muy importante y para Dios era importante también pues tenerlo ahí en la familia, la descendencia de cada una de estas familias que aparecen ahí dentro de la Biblia. ¿Qué más podríamos Claro que decir sí, en este por, caso? por Sí. eso, por eso en el versículo 22 son tan importantes que queda el registro, dice el 22, estos son los clanes de la tribu de Judá y su número llegó a 76.500 hombres o clanes. Y de allí surge todavía un grupo más pequeño que era la casa. Porque los clanes, a su vez, se dividían en subgrupos familiares de la misma casa, que eran aquellas personas que no solamente habían nacido ahí, sino también los siervos y las personas que estaban a cargo. Por ejemplo, en Génesis 58 leemos, a esto se sumaron todos los familiares de José, es decir, sus hermanos y los de la casa de Jacob en la región de Gosén. Dejaron únicamente a los niños
y a los animales. Es decir, esto de una casa era todavía algo más pequeño. Así es, entonces, si de algo queremos darnos cuenta hoy por la palabra de Dios, es que esto de los grupos pequeños no es de ayer, tampoco es parte solamente de la iglesia primitiva, no es solo una moda, una tendencia de crecimiento. En realidad, este concepto es de mucho, mucho tiempo atrás e incluso está permeado y lleno de la identidad de Dios, que con seguridad nos creó para vivir en comunidad. Entonces, qué importante es conocer el origen, porque el origen de los grupos pequeños está desde la creación. Y bueno, en segundo lugar, no solamente necesitamos conocer el origen, también necesitamos comprender la definición. Necesitamos comprender la definición. Y podemos encontrar infinidades de definiciones de grupos pequeños, pero sin duda no vamos a encontrar una mejor que la definición que está en la vida de Cristo. Él es el fundamento también de los grupos pequeños. Cristo se describe como el más grande líder de grupos pequeños de la historia. Si usted revisa la palabra de Dios en Efesios 5, versículo 1 y 2, dice la nueva versión internacional: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Sin duda nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo en su carácter. Sin embargo, si nos enfocamos únicamente en la formación de nuestro carácter, nos vamos a quedar en la mitad de lo que el Señor quiso expresarnos con su amor. Por eso debemos imitar el camino de Cristo, debemos decidir seguir sus acciones, sus comportamientos, los cuales estuvieron marcados por amor y un amor evidenciado en algo muy importante, en hacer discípulos, y eso lo pudimos ver cuando Él desarrolló su ministerio a través de los grupos pequeños. Y Él se enfocaba y queremos resaltar en lo que Él se enfocaba, porque sin duda Él tenía su enfoque en los 5 propósitos, el gran mandamiento y la gran comisión. Y eso nos quiere decir que más que una moda, que más que una estrategia, en realidad esta es la forma en la que el Señor quiere que nosotros desarrollemos nuestra vida cristiana, en comunidad y a la manera de Jesús, que es la definición de grupos pequeños. Entonces, pues qué tal si mencionamos estos 5 propósitos que son tan importantes con base en la vida de Jesús, que nos va a ayudar a definir los grupos pequeños. Sí, recordemos estos 5 propósitos que no los debemos olvidar y que son la esencia por la que existen los grupos pequeños, que son: 1, adoración, es decir, vivir para agradar a Dios. Número 2, comunión o compañerismo. Vivimos para ser parte de una gran familia, la familia de Dios. Ministerio, vivimos para servir a otros, para mostrar el amor de Dios en nuestras acciones. Discipulado, vivimos para ser cada día más como Cristo. Y evangelismo, vivimos para anunciar el evangelio pequeño, el evangelio de Cristo. O sea, un grupo pequeño no es un club social donde, como ya lo dijo Samuel, simplemente vamos a tomar refrigerio y la pasamos rico. No, debemos cumplir estos 5 propósitos. Y hablemos un poquitico de la adoración. Como ya lo dijimos, el Señor Jesús, con su trabajo en grupos pequeños, pues él enseñaba la importancia de agradar al Padre. Era muy importante lo que él enseñaba con sus palabras y con sus acciones. Uno lee por allá en Lucas 11:1 que un día Jesús está orando y parece que la oración, la manera como él oraba, sus tiempos de oración eran tan impactantes que los discípulos le rogaron: Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. Indudablemente había algo ahí que marcaba y que impactaba. Jesús era un ejemplo de adoración. Así es, y nuestros grupos deben estar siempre enfocados en la adoración como un estilo de vida. Debemos
Siempre procurar en el grupo tener aspectos y cosas importantes que nos lleven a adorar. Por ejemplo, cantar juntos, orar los unos por los otros, guardar silencio para meditar en la palabra de Dios mientras estamos en el grupo. Todo eso nos va a ayudar a crecer en adoración. Pero también tenemos el ministerio. Y Jesús se dedicó primordialmente en la tarea de desarrollar discípulos y en este caso apóstoles con el objetivo de que cada uno desarrollara su ministerio, su labor de servicio. Por ejemplo, podemos ver en Lucas 10, versículo 1, dice: Jesús después eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de dos en dos a los pueblos y lugares de donde él iba a pasar. Jesús se pudo quedar sirviendo solo, se pudo quedar haciendo las cosas solo, pero en realidad él vio la necesidad de que cada uno de sus discípulos desarrollara su ministerio. Y de pronto usted, el líder que me está escuchando, no haga las cosas solo, no es tiempo de servir solo. Hay un grupo, hay personas que tienen una forma dada por Dios y es, es una oportunidad para que ellos puedan desarrollar esos dones y esos talentos y en lugar de estancarnos, comenzar a delegar para ver el crecimiento en todas las áreas, pero también del grupo. Y algo que nos puede ayudar muchísimo en este aspecto de servir y comenzar a delegar es estos pasos, digamos, para la delegación. Primero, yo lo hago y tú me miras. Yo lo hago y tú me miras. Segundo, yo lo hago y tú lo haces. Tercero, tú lo haces y yo miro. Y cuarto, tú lo haces y yo hago otra cosa. Eso es muy importante para que no nos quedemos toda la vida diciendo: no, pero es que no hay nadie que sirva, solo yo llego temprano, no, sino que podamos comenzar a desarrollar en los miembros del grupo este deseo y esta pasión por servir a Dios y a los demás. Amén, amén. Y en eso el Señor Jesús fue modelo, porque Él es Dios y Él pudo haber hecho todo solo, pero Él no lo hizo. Formó a un grupo pequeño para que ellos pudieran impactar el mundo como finalmente lo hicieron. Otro propósito es el propósito de comunión. Y es muy importante cuando uno lee los evangelios ver que aunque a Jesús lo seguían multitudes, multitudes querían oírlo, pero su tiempo de calidad lo enfocó en un grupo pequeño. En esos 12 con los cuales Jesús viajaba, compartía, comía, sufría, enfrentaba pruebas y dificultades, con ellos pasó el tiempo para destacar el valor del compañerismo. Realmente los grupos pequeños tienen ese valor y ese poder. Como lo decíamos el domingo, debe ser un grupo donde podamos abrir el corazón, donde podamos vulnerarnos, sobrellevar las cargas, entendernos en lugar de querer cambiar al otro, cambiar yo mismo, pero sí ayudar a este hermano o a esta hermana que de repente está creciendo juntamente con nosotros. ¿Qué otro propósito, Sammy? Así es, tenemos también el discipulado. Y si algo Jesús mostraba en su vida y que estaba enfocado era en un discipulado relacional. Él quería dedicarle mucho tiempo y mucha atención a sus discípulos. Si nos damos cuenta, él pasaba menos tiempo con las multitudes, aunque lo hacía, pero le dedicaba muchísimo tiempo a estar cerca ahí de sus discípulos, a estar cerca de sus necesidades, y nos damos cuenta que eso era lo que el Señor quería hacer. Esa era una demostración práctica de lo que el Señor quería hacer. Cuidaba, sanaba, escuchaba, perdonaba, se la pasaba enseñando, y creo que nosotros también debemos generar espacios de aprendizaje en los cuales podamos glorificar a Cristo. Tal vez ya no demoran en empezar el ciclo de escuelas, y creo que esta es una oportunidad para inscribirnos, para que ese espacio de aprendizaje se vuelva también un grupo pequeño en donde se pueda aprender de Jesús, seguir creciendo en el Evangelio, que cada momento del diálogo, en lugar de escuchar al líder hablar por una hora, por el contrario, escuchemos al líder hablar el 5% y todo lo demás sean preguntas, interacción y un diálogo fluido en el cual se pueda crecer. Y sobre todo,
Llevemos toda esta información a la transformación. No dejemos que de pronto nos acostumbremos a, ay, sí, ya me lo sé, o ay, no, eso ya lo vimos, o no, sino que en realidad podamos generar de cada cosa que aprendamos, yo qué voy a cambiar, en esto, cómo vamos a crecer como grupo y que podamos seguir creciendo a la manera de Dios, siendo discípulos que hacen discípulos. Y es muy importante lo que hablabas también el domingo del mentoreo. ¿Recuerdas algo de eso? ¿Qué podríamos reafirmar en cuanto a ese aspecto? Sí, es que realmente el llamado, la tarea que el Señor nos encargó a nosotros como su iglesia es hacer discípulos, no hacer cultos, no hacer programas, lo cual no está mal, es importante, pero es hacer discípulos y en ese discipulado necesariamente hay que buscar un mentor, alguien con quien podamos abrir el corazón. Como dije el domingo, no es alguien perfecto, sino alguien que vaya un paso adelante de nosotros, alguien que nos pida cuentas, alguien que nos corrija, alguien que realmente nos pueda ayudar a cambiar y a ser más como Cristo. Los grandes líderes de la Biblia llegaron a ser lo que fueron a pesar de su imperfección porque tenían mentores y Jesús fue para estos 12, para cada uno de ellos, un mentor especial. ¿Y todo esto para qué? Para que anunciemos el Evangelio. En Lucas 9:1 dice que Jesús reúne a los 12 discípulos y les da poder para sanar enfermedades, autoridad para echar fuera demonios, y dice sobre todo el versículo 2 que los envió a anunciar el Evangelio, a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y es que el gran mandamiento realmente es que anunciemos su evangelio. A veces erróneamente creemos que esta es una tarea para el pastor. No, todos tenemos que hacerlo. Y el evangelio se anuncia no en el auditorio solamente. Donde quiera que vayas, tienes que ir anunciando el evangelio, tienes que ir predicando, tienes que anunciar el evangelio. Así es. Entonces, según la vida de Cristo y según las características, el ejemplo de Cristo, podemos tener una definición muy interesante de lo que son los grupos pequeños. Y quiero que la escuche y la lea y mientras la va escuchando. Y es que un grupo pequeño es un conjunto de personas que provee el tiempo y el espacio adecuado para que sus integrantes practiquen la adoración a Dios y el compañerismo mientras son edificados mutuamente en la palabra hasta llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús, comprometidos con la iglesia y su misión. Y la mayor definición de grupos pequeños está en Cristo. Entonces, tremendo. Hasta ahí vamos en que para empezar un grupo pequeño necesitamos comprender el origen que está en la creación, la definición que está en Cristo, pero también los beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Bueno, hablemos un poquito de los beneficios. A veces es como lo que más motiva al ser humano y es como, bueno, ¿y esto de qué forma me va a ayudar? ¿Cómo me voy a beneficiar de esto? Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47, podemos ver cómo era que la iglesia, esa naciente iglesia, funcionaba. Recordemos que esta iglesia no nació pequeña, nació gigante. 3,000 personas se añadieron a la comunidad de creyentes el día del Pentecostés. ¿Pero qué hacían estos 3,000? Si no tenían un auditorio, que es a veces el error de muchos, creer que iglesia es auditorio y que lo importante es auditorio. No, iglesias son personas creciendo juntas. En el versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, discipulado, en la comunión unos con otros, compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones, adoración. Había un equilibrio en la iglesia entre cada uno de los propósitos, realmente se notaba. Era un crecimiento integral. De hecho, nuestros grupos se llaman así, grupos de crecimiento integral, porque no estamos buscando solamente crecer numéricamente.
Claro que queremos que el Señor añada a los que han de ser salvos, pero queremos crecer en carácter, queremos crecer en madurez, queremos crecer en todas las áreas de tal manera que cada uno de nosotros cada día llegue a ser más como Cristo. Y por eso tu vida y tu hogar es muy importante. Sí, creo que son muchísimos los beneficios. O sea, ese texto de Hechos, capítulo 2, nos muestra muchas cosas tremendas como la alegría que había, el hecho de comer juntos, la experiencia de compartir las necesidades los unos con los otros. Todos los días iban al templo en ese momento, compartían lo que tenían. O sea, era un mover del Espíritu Santo muy tremendo, y todo lo que proporcionaban los grupos pequeños era algo increíble. Pero Padre, podríamos resumir eso en algunos como ítems grandes, generales, que nos puedan ayudar a mirar un poco más, no sé, más detenidamente los beneficios. Claro que sí, yo sintetizaría eso en una sola palabra realmente y es el amor. Porque los grupos pequeños son para que aprendamos a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo el corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso que también nos dé amor por el que está sin Cristo, amor por el perdido, amor por el necesitado. Creo que el amor es clave. Jesús dijo, de esta manera sabrán todos que son mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieran amor los unos por los otros. Yo lo resumiría en esa palabra, amor. El fruto del Espíritu es amor. El amor se demostraba tanto en esa iglesia que algunos que tenían recursos los vendían para compartir con otros. Amor es la clave. Sí, así es. Y pues eso se reflejaba en la comunión que tenían, la unidad, se veía como el cuerpo de Cristo estaba siendo edificado porque ponían lo que Dios les había dado, su forma, sus dones, sus talentos al servicio de los demás, se manifestaban los dones en la iglesia, sanidades, milagros. Bueno, creo que era algo tremendo lo que estaba pasando, pero sobre todo, y ese es nuestro último punto del día de hoy, para empezar un grupo pequeño necesitamos comprender algo más, porque los beneficios son muy importantes y sabemos cuántos beneficios trae un grupo pequeño. Pero en cuarto lugar, necesitamos comprender el invitado principal, el invitado principal. Y bueno, ¿cuál es ese invitado principal? Bueno, cuando uno habla de grupos pequeños, cualquier líder podría pensar, el invitado principal es el nuevo, el que no conoce a Cristo, el vecino. Y pues bueno, ellos son muy importantes, pero realmente no. El invitado principal, por decirlo de alguna manera, tiene que ser la persona del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está ahí guiando, dirigiendo a los que participan, guiando al líder, pues realmente vamos a fracasar. El Espíritu Santo es el invitado principal. Así que si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, pues tú conoces al Espíritu Santo, Él mora dentro de ti. Lo que tienes que hacer es llevarlo contigo allá a ese grupo. Tú calificas para ser un líder de nuestros grupos. Así es, y este invitado principal tiene unas características muy tremendas. Tiene, como por decirlo así, 7 funciones o 7 ministerios, 7 cosas que puede hacer más, pero por la palabra podemos ver algunas de ellas. Y la primera es que el Espíritu Santo mora. Y la escritura es clara cuando dice que el Espíritu Santo mora en cada persona que ha aceptado a Cristo, así como tú lo estabas diciendo ahorita. El Espíritu Santo está siempre presente en los creyentes que se congregan, como lo dice la palabra en Romanos 8, creo que es Romanos 8:9, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces el Espíritu Santo mora. Pero ¿qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo guía. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos guiaría
a toda la verdad. Así que la tarea realmente, aunque pareciera complicada, es sencilla, es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Como líderes tenemos materiales, manuales, cosas que nos van a ayudar, pero quien debe guiar es el Espíritu Santo. Y cuando nos guía, ¿qué más hace, Sammy? También el Espíritu Santo, y leemos Juan 16:13, dice la palabra de Dios. Sí, no, perdón, Juan 14:26 dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Sin duda, perdón, el Espíritu Santo enseña, Él es nuestro maestro. Antes que el líder, antes que el pastor, antes que cualquiera que se pare de pronto a compartir el diálogo, es el Espíritu Santo el que realmente enseña la verdad de la palabra. Y además de eso, Él es el que redarguye, o mejor dicho, el que convence. Juan 16:8 dice que cuando el Espíritu Santo venga, y ya vino, Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que se va a encargar, no nosotros, de convencer al no creyente de que cambie, al que ya camina con Dios de que cambie mucho más. Él es el invitado más importante. ¿Qué hace además de convencer? Así es, el Espíritu Santo intercede ante Dios el Padre a favor nuestro. Nuestras oraciones grupales refuerzan nuestras oraciones individuales. Y creo que en nuestra debilidad espiritual, en nuestros tiempos difíciles, en la tentación, es el Espíritu Santo el que nos ayuda de manera personal como en el grupo pequeño. Él nos ayuda y nos fortalece porque Él mora dentro de nosotros y Él conoce algo que de pronto no conoce el que está al lado de nuestro grupo, y es nuestra necesidad más profunda. De pronto eso que no le hemos contado a nadie, Él está intercediendo por nosotros, y también mientras Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre. Entonces eso hace el Señor. ¿Y qué más hace el Espíritu? Perdón. Además de eso, como si fuera poco, nos capacita, nos habilita, nos da el poder. ¿Y cómo lo hace? A través de lo que la Biblia llama de los dones espirituales. Y tú tienes que recordar algo. En el momento en que tú le entregaste la vida a Cristo, lo reconociste como tu Señor, desde ese día tú tienes un don espiritual por lo menos. Algunos tienen muchos más. ¿Y cuál es la forma como vas a descubrir los dones? Sirviendo al Señor. El Espíritu Santo te dio un don. ¿Dónde lo vas a descubrir? Óyelo, el grupo pequeño es el mejor lugar para que descubras tus dones. Y en final, ¿cuál es la séptima función del Espíritu Santo en el grupo pequeño? Así es, el Espíritu Santo en el grupo pequeño unifica, nos da unidad, nos ayuda a mantenernos como uno solo para que el mundo crea. Y nuestra unidad práctica como grupo es posible sobre la base espiritual del Espíritu Santo. Es lo único que realmente nos va a ayudar. Somos unidos y estaremos unidos cuando somos uno en Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, este invitado no puede faltar. Bueno, ya escucharon. Lo que quiero que logren es que se motiven a empezar los grupos pequeños. Tú que ya eres líder o que asistes a un grupo, te animamos a que te conectes. Y de alguna manera quiero decirte, ve ir formateando tu mente porque nuestros grupos van a ser renovados de una manera especial. Vamos a crecer en todas las áreas. Sammy, ¿algún comentario final antes de orar para que todo este lindo grupo de hermanos que están conectados se conecten ahora con un grupo pequeño? Sí, yo creo que hay una historia muy bonita sobre un árbol. El árbol se llama las secuoyas o el árbol secuoya. Este árbol particularmente se eleva sobre el suelo en California, y este tipo de árbol puede alcanzar fácilmente alturas de hasta 91 metros. Lo curioso de este árbol, que ahí ustedes están viendo en la pantalla,
es que las raíces de estos árboles apenas penetran la tierra. Apenas. Y uno dice, pues parece imposible porque de pronto hemos aprendido que cuando las raíces no son profundas, puede venir un viento fuerte o no sé, cualquier situación de la naturaleza y fácilmente puede derribar el árbol. Pero esto no pasa con este árbol o con los árboles secuoya. Porque estos árboles crecen solamente en grupos y sus raíces se enredan unas con otras. De manera que cuando de pronto sopla el viento fuerte, ¿qué pasa? Como están agarrados unos con otros y están tan cerquita, ellos mismos se sostienen y no se caen y no se derriban. Crecen tan alto y son tan fuertes porque permanecen juntos y sus raíces se entrelazan entre ellos. No sé qué te parece esta historia para concluir. Genial, genial. Ya la había escuchado, pero me emociona. Me emociona porque cuando la contabas pienso en la gente de nuestra iglesia. Pienso en la manera como podemos generar esa comunidad, cómo podemos construir esa fortaleza para que cuando vengan los vientos huracanados de la enfermedad, la prueba, la crisis, no nos van a derrumbar. No porque somos fuertes, sino porque estamos conectados, porque tenemos una red de apoyo, porque estamos ahí realmente fuertes en el Señor. Este 2023 es un lindo año, es una linda oportunidad para que crezcamos y el mejor lugar es un grupo pequeño. Si tú no estás en un grupo pequeño, queremos que te conectes con nosotros. Ahí hay un teléfono en la pantalla para que nos llames, nos escribas. Queremos ayudarte. Y si de repente dices, no, es que vivo en tal lugar o vamos a ver la forma para que pertenezcas y hagas parte de un grupo pequeño. Y esta es la frase final para animarte, para seguir hablando de cambiar y de crecer. Y es esta. Para realmente cambiar y crecer, a un grupo pequeño debes pertenecer. Óyelo bien. Para realmente cambiar y crecer, a un grupo pequeño debes pertenecer. Sammy, ora para que el Señor nos ayude como iglesia a cumplir la tarea a través de los grupos pequeños. Así es. Oremos, iglesia. Señor, te damos gracias porque eres tú el que nos guía, eres tú el que nos ayuda y con seguridad nos muestras por tu palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso te pedimos que nos ayudes a vivir en comunidad, que nos ayudes a caminar al lado de alguien, que como lo hemos visto durante toda esta semana, nos ayudes a ser vulnerables, a no andar solos, a no estar acostumbrados a responder solamente bien, sino a abrir nuestro corazón. Señor, permite que en este año nuestros grupos pequeños se desarrollen alrededor de los 5 propósitos. Los 5 propósitos que no nos los inventamos nosotros, en realidad son tu palabra que nos debe llevar a adorar, a servir, Señor, a poner nuestros dones, nuestros talentos al servicio de otros. Es tu palabra la que nos lleva a ser discípulos que hacen discípulos. Es tu palabra la que nos muestra el camino para practicar la comunión, para tener relaciones saludables, pero también para no convertirnos en club social, para no convertirnos en un gueto, sino en realidad ser, Padre Santo, esos agentes que van a otros y anuncian el Evangelio. Señor, ayúdanos, por favor, pero sobre todo, guárdanos de dejar por fuera al invitado principal. Guárdanos de creer que podemos hacer las cosas solos y dejar por fuera a aquel que nos ayuda a glorificar a Cristo en todo tiempo y en todo lugar. Ayúdanos, Padre, a estar llenos del Espíritu Santo para cumplir el propósito, vivir en comunidad y desarrollar grupos pequeños saludables, en donde crezcamos, Señor, de manera integral en todo tiempo y en todo lugar. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Gracias, Sammy, por tu ayuda en este tema tan apasionante. A ti, gracias y que el Señor nos ayude en este año con los grupos pequeños. Bueno, mis amados hermanos, 1 de febrero, tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Vamos, vincúlate, empieza tu grupo porque lo mejor está por venir. Recuerden que este viernes 6 de la mañana tenemos un tiempo para orar y para buscar al Señor juntos como iglesia. Si necesitan un consejo, una ayuda, una orientación, recuerda, tenemos pastores, coordinadores, líderes que estamos para servirles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Con gozo decimos amén y amén. Una feliz noche, descansen. Recuerden, están en mi corazón y en mis oraciones. Chao, chao.